La historia de Clara y el bosque de los sueños. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y valles verdes, una joven llamada Clara. Vivía en una casita blanca con techo de tejas rojas, junto a su abuela, en la misma calle donde ella había crecido. Clara era conocida por todos por su bondad y su eterna sonrisa, siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Sin embargo, aunque todos la querían, Clara sentía que le faltaba algo, un propósito, un sueño que le diera sentido a su vida. Un día, mientras paseaba por el bosque cercano, Clara escuchó un murmullo extraño, como si las hojas de los árboles susurraran secretos. Intrigada, decidió adentrarse más en el bosque, un lugar al que pocas personas se atrevían a ir, pues se decía que allí ocurrían cosas misteriosas. A medida que avanzaba, el ambiente se volvía más mágico. La luz del sol se filtraba entre los árboles creando un juego de sombras danzantes, y el aire parecía lleno de una energía especial. Tras caminar durante varios minutos, Clara llegó a un pequeño claro donde se encontraba un árbol gigantesco, más grande que cualquier árbol que hubiera visto en su vida. En su tronco había grabados extraños símbolos que brillaban débilmente. Al acercarse, una voz suave y cálida surgió de las entrañas del árbol. Bienvenida, Clara. Yo soy el árbol de los sueños. He estado esperando tu llegada. Clara, sorprendida, miró alrededor, pero no vio a nadie más. Pensó que quizás su mente le estaba jugando una broma, pero el árbol continuó hablándole. Sé que has estado buscando un propósito, un sueño que te guíe. Este bosque está lleno de ellos. Si tienes el valor de adentrarte más en él, descubrirás lo que tu corazón realmente desea. Intrigada y sin pensarlo dos veces, Clara aceptó el desafío. El árbol le indicó que, para encontrar su propósito, debía realizar 3 pruebas que pondrían a prueba su valentía, sabiduría y bondad. Sin pensarlo, Clara aceptó. Primera prueba, el Valle de las Sombras. Clara comenzó su viaje a través del Valle de las Sombras, un lugar oscuro y silencioso donde los árboles parecían susurrar temores y dudas. En el camino, encontró a un anciano que le pidió ayuda para encontrar a su hija, que se había perdido en el valle. Aunque la oscuridad del lugar la intimidaba, Clara no dudó y decidió ayudar al anciano. Juntos, buscaron durante horas hasta que finalmente encontraron a la hija del anciano, atrapada en una enredadera de espinas. Gracias a la valentía de Clara, la joven fue liberada, y el anciano agradecido le dio una piedra brillante como símbolo de sabiduría. Clara continuó su camino, sintiendo que había superado la primera prueba con éxito. Segunda prueba, el lago de las reflexiones. La siguiente prueba la llevó al lago de las reflexiones, un lugar de aguas tranquilas que, según se decía, mostraban la verdad interna de las personas. Clara debía enfrentar sus propios miedos y dudas. Al acercarse al agua, vio en su reflejo a una joven que lloraba, triste por no haber encontrado su propósito en la vida. La Clara en el reflejo le habló, diciéndole que no se preocupara, que todos tenían un propósito único, y que ella ya estaba en el camino correcto, ayudando a los demás. El reflejo sonrió, y Clara, sintiéndose más fuerte, comprendió que el verdadero propósito estaba en las pequeñas acciones, en el amor y la bondad que uno da a los demás. Tras esta reflexión, el agua del lago brilló, y Clara recibió una flor dorada, símbolo de su comprensión interior. Tercera prueba, el bosque de los deseos. Finalmente, Clara llegó al bosque de los deseos, un lugar donde los árboles estaban llenos de frutas doradas que otorgaban cualquier deseo. Sin embargo, el árbol de los sueños le advirtió que no debía tomar una fruta para sí misma, sino que debía elegir la más preciosa para alguien más. En el bosque, Clara encontró a un joven que parecía perdido y desesperado. Él deseaba tener éxito en la vida, pero sentía que todo lo que intentaba fracasaba. Clara, sin dudar,
le ofreció la fruta dorada más brillante que encontró, explicándole que a veces, para tener éxito, lo importante era nunca rendirse y confiar en uno mismo. El joven, agradecido, aceptó la fruta y, en ese momento, el bosque comenzó a brillar. Las estrellas aparecieron en el cielo como un espectáculo de luces, y Clara recibió una última bendición, una rama del árbol de los sueños, que representaba su generosidad y su fe en los demás. El regreso a casa. Al regresar al claro donde había comenzado su viaje, Clara sintió una paz profunda. El árbol de los sueños la miró con cariño y le dijo: has superado las pruebas con sabiduría, valentía y bondad. Tu propósito, Clara, está en las acciones diarias, en la forma en que tocas la vida de los demás. No siempre necesitas buscar algo grandioso, porque lo grande está en lo simple. Clara regresó a su hogar, pero esta vez lo hizo con una nueva comprensión de sí misma. Ya no sentía que le faltaba un propósito, porque entendió que su propósito era ayudar a los demás, ser amable y generosa, y compartir lo que tenía. Con el tiempo, se convirtió en una figura querida en su pueblo, conocida no solo por su bondad, sino también por su capacidad de inspirar a otros a seguir su ejemplo. Y así, Clara vivió feliz, sabiendo que la verdadera magia en la vida se encuentra en la bondad y el amor que damos al mundo, y que, al final, los sueños más hermosos no siempre son los más grandes, sino aquellos que compartimos con los demás. Moraleja: a veces, lo que buscamos en la vida no está en algo grande o lejano, sino en las pequeñas acciones cotidianas llenas de bondad y amor. La verdadera felicidad y propósito se encuentran en dar, en compartir y en tocar las vidas de otros de manera positiva. El viaje de Clara continúa. Con el tiempo, Clara se convirtió en una figura central en la vida de su pueblo. Su bondad no solo la hizo querida por todos, sino que también inspiró a muchas otras personas a seguir su ejemplo. La historia de su aventura en el bosque de los sueños se convirtió en una leyenda contada de generación en generación, y muchos acudían a ella en busca de consejo. Pero Clara, a pesar de su creciente popularidad, seguía siendo la misma joven humilde y sencilla de siempre. No se dejó deslumbrar por los halagos ni por la fama que empezó a tener. Su verdadera recompensa, para ella, seguía siendo el poder ayudar a los demás. A menudo, se la podía encontrar en el mercado, entregando una sonrisa a los niños o ayudando a los ancianos a cargar sus compras. Un día, mientras caminaba por el campo, Clara escuchó un llanto débil proveniente de un arbusto cercano. Se acercó y encontró a una pequeña criatura, parecida a un zorrito, con la pata atrapada entre las ramas de un arbusto espinoso. Clara, sin pensarlo, la liberó cuidadosamente, acariciándola para calmarla. La pequeña criatura, al estar libre, la miró con ojos agradecidos y, en un susurro, le dijo: gracias, Clara. Has demostrado una vez más la bondad que reside en tu corazón. Pero hay algo más que debes saber. Eres más poderosa de lo que crees. Clara, sorprendida, no sabía cómo responder. La criatura continuó: soy el guardián de los sueños olvidados. Cada acto de bondad que haces resuena en el universo, tocando corazones y cambiando destinos. Tienes una habilidad especial para transformar las vidas de las personas que te rodean, y tu misión aún no ha terminado. La bondad tiene el poder de sanar, de restaurar lo perdido, y de hacer que el mundo sea un lugar mejor. Clara, sorprendida por las palabras de la criatura, se sintió aún más inspirada a continuar su camino. Con el tiempo, comenzó a entender que la magia que el bosque de los sueños le había otorgado no solo consistía en la sabiduría que había adquirido, sino en la capacidad de sembrar esperanza y cambio en los corazones de los demás. Un nuevo desafío: el pueblo vecino. Un día, llegó al pueblo una noticia que preocupó a todos: un pueblo cercano había caído en una profunda tristeza.
La gente se había vuelto indiferente, y sus corazones parecían haberse apagado. Nadie sonreía, nadie hablaba con amabilidad, y las casas se veían oscuras, como si una sombra hubiera invadido el lugar. Clara, al enterarse de la situación, decidió hacer algo. Sabía que la bondad y el amor podían sanar incluso los lugares más oscuros. Así que reunió a un grupo de voluntarios de su propio pueblo y emprendió un viaje hacia el pueblo vecino. Cuando llegaron, el contraste era evidente. La gente caminaba sin mirarse, y el aire parecía pesado. Clara, sin embargo, no se desanimó. Llamó a la puerta de la primera casa que encontró y, con una sonrisa cálida, pidió permiso para entrar. La mujer que le abrió la puerta, al principio, estaba desconfiada, pero Clara le ofreció una flor que había recogido en su camino. Esta flor simboliza la esperanza, dijo Clara con dulzura. Aunque todo parezca gris, siempre hay una razón para sonreír. La vida sigue siendo hermosa, incluso cuando no lo vemos. La mujer, tocada por la calidez de Clara, aceptó la flor y la invitó a entrar. Clara comenzó a hablar con ella, a escuchar sus preocupaciones y a compartir historias de su propio pueblo. Gradualmente, la mujer empezó a sonreír, y, al final de la conversación, le agradeció por haberle devuelto la luz. Clara y su grupo pasaron los siguientes días en el pueblo, visitando cada casa, compartiendo historias, ofreciendo ayuda y sembrando semillas de esperanza. Día tras día, la gente comenzó a despertar. Los rostros se iluminaron, las conversaciones se reanudaron, y poco a poco, la sombra que había caído sobre el pueblo comenzó a disiparse. Clara comprendió entonces que, aunque la oscuridad y la tristeza puedan parecer abrumadoras, siempre es posible hacer la diferencia con actos sencillos de amabilidad y amor. Cada sonrisa, cada gesto de generosidad, es una chispa que puede encender un fuego de esperanza en un corazón frío. La revelación final, el legado de Clara. Con el tiempo, Clara se convirtió en un símbolo de esperanza no solo para su pueblo, sino para muchos otros. Su nombre llegó a ser conocido en tierras lejanas, y personas de todas partes del mundo viajaban para escuchar sus consejos y aprender de su sabiduría. Sin embargo, Clara nunca olvidó su verdadera misión, la de seguir sembrando bondad, sin importar cuán grande o pequeña fuera la tarea. Un día, mientras caminaba por el bosque cercano, Clara se detuvo frente al árbol de los sueños, que la había guiado en su primer viaje. El árbol, con su antigua voz, la saludó. Has cumplido tu propósito, Clara. Has hecho más de lo que imaginaste. Has tocado vidas, has transformado corazones, y el mundo ahora es un lugar mejor gracias a ti. Pero recuerda, la bondad no tiene fin. Es un río que nunca deja de fluir, y ahora es tu turno de pasar la antorcha. Clara, con humildad, comprendió que su misión no era solo ayudar a las personas que encontraba en su camino, sino también inspirar a otros a hacer lo mismo. La bondad era un legado que debía transmitirse, un ciclo eterno de amor y esperanza que nunca debía detenerse. Y así, Clara siguió su camino, sabiendo que la verdadera magia del mundo no era en los milagros extraordinarios, sino en las pequeñas acciones cotidianas que construyen un mundo lleno de luz. Su legado perduró por generaciones, inspirando a millones a seguir el mismo sendero de amor, esperanza y generosidad. Moraleja final: la bondad es una fuerza poderosa que no solo transforma el corazón de quien la recibe, sino que también tiene el poder de cambiar el mundo. Nunca subestimes el impacto de un pequeño acto de generosidad, porque la magia de la vida radica en las pequeñas cosas que hacemos por los demás. El viaje de Clara, un legado eterno. A lo largo de los años, Clara nunca dejó de hacer lo que mejor sabía: ayudar a los demás. Con el tiempo, su figura se convirtió en una especie de leyenda viva. La gente no solo la buscaba por su sabiduría,
sino también por la calidez y la luz que irradiaba cada vez que compartía su tiempo y consejos. Pero Clara, a pesar de todo el amor y la admiración que recibía, siempre se mantenía humilde, recordando las lecciones que el bosque de los sueños le había enseñado. Un día, muchos años después de su primer encuentro con el árbol de los sueños, Clara recibió una visita inesperada. Un joven llamado Samuel, proveniente de una ciudad lejana, llegó a su puerta. Traía consigo una carta, aparentemente escrita por alguien de la familia de Clara, pero de una generación anterior. El sobre estaba adornado con el mismo símbolo que había visto en el tronco del árbol de los sueños, un círculo lleno de estrellas brillantes. Clara, comenzó el joven, mi abuela me habló de ti. Dijo que tú habías ayudado a su pueblo en tiempos oscuros, y que, al hacerlo, habías sembrado una semilla de esperanza que no solo cambió su vida, sino la vida de muchas otras personas. Mi abuela me pidió que te entregara esta carta. Ella quería agradecerte, no solo por lo que hiciste por su pueblo, sino por el legado de bondad que dejaste atrás. Clara, tocada por el mensaje, abrió la carta con cuidado. En ella, su amiga de antaño, una mujer que había sido una niña cuando Clara llegó a su pueblo, le agradecía por haberle mostrado el verdadero significado de la vida. La carta le decía que, gracias a su ejemplo, ella misma había dedicado su vida a ayudar a otros, y que su familia y amigos seguían haciendo lo mismo, transmitiendo las enseñanzas de Clara a nuevas generaciones. Eres el faro de luz que nuestro mundo necesita, Clara, decía la carta. Y aunque las sombras vuelvan a llegar, siempre habrá alguien que recordará tu nombre, tu sonrisa y tu bondad. Gracias por ser un faro de esperanza. Emocionada, Clara miró al joven Samuel y le agradeció por traerle la carta. Él, a su vez, le dijo que, en su ciudad natal, había personas que habían comenzado a seguir los mismos pasos de Clara, y que ya habían creado una red de apoyo que se extendía por todo su país, inspirada en la historia de su bondad. El viaje de Samuel, la misión continua. Samuel, con los ojos llenos de gratitud, explicó que su abuela había pedido un último favor a Clara, ayudar a enseñar a las nuevas generaciones de cómo la bondad puede cambiar el mundo. Necesitamos que siga siendo el faro, pero ahora, tu luz debe expandirse a través de otros. Clara comprendió que su misión no terminaba con su vida. De hecho, acababa de comenzar una nueva etapa. Al ver en los ojos del joven Samuel la misma determinación y deseo de hacer el bien que había tenido cuando era joven, Clara supo que debía ayudarlo a continuar la obra. El bosque de los sueños, como siempre, le había mostrado el camino. Clara comenzó a planear un viaje largo, esta vez hacia la ciudad de Samuel, donde organizaría encuentros, charlas, y talleres para enseñar a los jóvenes cómo cultivar la bondad en su vida cotidiana, cómo cada pequeño acto de generosidad podía crear una red que se expandiera por todo el mundo. Así, Clara y Samuel viajaron juntos por varios meses, reuniendo personas de diferentes pueblos y ciudades, creando círculos de bondad y esperanza. Clara compartió su sabiduría sobre cómo escuchar al otro, cómo ofrecer ayuda desinteresada y cómo, incluso en tiempos de desesperanza, siempre había un camino hacia la luz si se elegía verlo. El último viaje, el árbol de los sueños. Un día, después de muchos años de compartir su legado con el mundo, Clara sintió que había llegado el momento de regresar al lugar donde todo comenzó, el bosque de los sueños. Aunque su corazón estaba lleno de paz y gratitud por el camino recorrido, sentía que era hora de descansar, de dejar su legado en manos de aquellos que lo continuarían. Al llegar al claro donde el árbol de los sueños se alzaba majestuoso, Clara se detuvo por un momento a contemplarlo. Parecía aún más grande y sabio que la última vez que lo vio, y el aire que lo rodeaba brillaba con una energía especial, como si el mismo bosque estuviera reconociendo la magnitud de su viaje. El árbol, al ver a Clara acercarse, habló con la voz profunda y cálida que siempre había conocido.
Has hecho mucho, Clara. Has transformado vidas y has dejado un rastro de luz por donde has pasado. Pero la magia más grande que has creado es la de enseñar a otros a ser como tú. La bondad no termina con una sola persona, sino que se multiplica cuando se comparte. Clara, con una sonrisa tranquila, se sentó junto al árbol y cerró los ojos, sintiendo una profunda conexión con el universo, con todas las personas que había tocado a lo largo de su vida. No necesitaba palabras para comprender que su trabajo estaba hecho, y que, aunque su cuerpo descansara, su espíritu seguiría vivo en cada acto de bondad que se realizara en el mundo. El árbol de los sueños, en su última manifestación mágica, entregó a Clara un regalo, una semilla dorada, la misma que ella había visto brillar en las pruebas que había superado tantos años atrás. La semilla, el símbolo del inicio de todo, sería plantada por aquellos que tomaran su legado, y crecería en nuevos árboles de esperanza en cada rincón del mundo. El mundo después de Clara. Tras la partida de Clara, el mundo no fue el mismo. Los pueblos, inspirados por su historia, se unieron en una red global de bondad y apoyo. En cada comunidad, la semilla de esperanza que Clara había sembrado creció, convirtiéndose en un símbolo de solidaridad, amor y luz. Cada año, en el aniversario de su viaje al Bosque de los Sueños, las personas de todas las naciones se reunían en lo que se conoció como el Festival de la Bondad. Durante este festival, se celebraban actos de generosidad, se compartían historias de transformación y, sobre todo, se recordaba a Clara, la joven que había cambiado el mundo con una sonrisa. Y aunque Clara ya no estaba físicamente, su legado seguía vivo. Sus enseñanzas eran transmitidas de generación en generación, y los frutos de su vida seguían alimentando el alma del mundo. Moraleja final: la bondad tiene un poder eterno. Puede parecer que nuestros actos de generosidad se desvanecen en el tiempo, pero en realidad, se multiplican y continúan dando frutos mucho después de que nos vayamos. La verdadera magia está en el legado que dejamos, en la semilla de esperanza que sembramos en los corazones de los demás, y en la luz que transmitimos a través de nuestras acciones. La bondad nunca se detiene, porque siempre hay alguien dispuesto a continuar el viaje. El legado de Clara, una historia que nunca termina. A medida que pasaron los años, la influencia de Clara se expandió más allá de los límites de las comunidades que había tocado directamente. Su vida se convirtió en un faro que guiaba no solo a las personas en momentos de oscuridad, sino a las generaciones futuras que veían en ella una fuente constante de inspiración. El viaje de los jóvenes guardianes. Con el tiempo, surgió un grupo de jóvenes que se denominaban los Guardianes de la Bondad, un colectivo que adoptaba los valores y enseñanzas de Clara. Estos jóvenes viajaban por el mundo, visitando pueblos y ciudades que enfrentaban dificultades, desde lugares afectados por la pobreza hasta comunidades devastadas por la guerra. Su misión era simple: restaurar la esperanza a través de pequeños actos de bondad, crear redes de apoyo y recordar a las personas que la luz siempre puede vencer a la oscuridad. Los guardianes llevaron el mensaje de Clara a todos los rincones del planeta. Se fundaron escuelas de bondad, donde se enseñaba a los niños a practicar la empatía, la generosidad y la paz. Los adultos también se unieron a la causa, redescubriendo la importancia de estar presentes unos para otros. En cada escuela, una semilla dorada era plantada en honor a Clara, simbolizando el crecimiento de una nueva generación que continuaría su misión. En estos espacios, los jóvenes aprendieron a escuchar a quienes más lo necesitaban, a ayudar sin esperar nada a cambio, y a ser siempre una luz en la vida de aquellos que pasaban por tiempos difíciles. El mensaje era claro: la bondad es un río que nunca deja de fluir, y cada uno de nosotros puede ser su fuente. El descubrimiento del jardín secreto. Años después, en un rincón olvidado del mundo, en una isla remota rodeada por mares tranquilos, un grupo de niños encontró algo extraordinario:
un jardín oculto en lo profundo de un valle rodeado de montañas. Este jardín, que había estado oculto por generaciones, estaba lleno de árboles dorados que florecían con frutas brillantes que nunca se marchitaban. Cada árbol tenía un símbolo grabado en su tronco, y las raíces de todos ellos estaban conectadas, formando una red que parecía casi mágica. Intrigados, los niños decidieron investigar. Al tocar los árboles, un susurro suave y cálido se escuchó en el aire. Este es el jardín de la bondad eterna, un lugar donde las semillas de esperanza crecen sin cesar. Cada árbol aquí fue sembrado por aquellos que, con actos de generosidad, cambiaron el curso de las vidas de los demás. Los niños, asombrados, comprendieron que este jardín estaba vinculado a Clara. Cada árbol representaba un acto de bondad realizado en su nombre, y las frutas doradas eran los frutos de ese amor y esperanza compartidos. En ese momento, los niños entendieron que la semilla dorada que había sido plantada por Clara, y que había viajado por el mundo, no solo había crecido en los corazones de las personas, sino que había dado origen a algo mucho más grande, una red global de bondad que nunca dejaría de expandirse. La última enseñanza de Clara. El tiempo pasó, y Clara, desde su descanso eterno, continuaba guiando a las personas a través de los sueños y las estrellas. Su legado se tejió en el tejido mismo del mundo. Cada vez que alguien, sin importar su lugar en el planeta, realizaba un acto desinteresado de bondad, las raíces de los árboles del jardín de la bondad eterna se expandían, fortaleciendo aún más la red de esperanza que Clara había iniciado. Un día, un joven llamado Daniel, quien había sido uno de los guardianes de la bondad, llegó al jardín. Estaba cansado después de años de viajar, pero sabía que había llegado el momento de rendir homenaje a la fuente de todo. Al llegar, se postró ante uno de los árboles dorados y, al tocar su tronco, una luz brillante iluminó su rostro. El árbol de la bondad, con una voz que resonó en su corazón, le habló. Daniel, has recorrido un largo camino, y has tocado muchas vidas. Ahora es tu turno de plantar la próxima semilla, de enseñar a las generaciones futuras a seguir el legado de Clara. No olvides que la verdadera magia no está en lo que haces, sino en cómo lo haces, con un corazón puro y un deseo sincero de hacer el bien. Daniel sintió una oleada de comprensión. Ya no se trataba solo de cumplir una misión, sino de perpetuar un movimiento global de amor, generosidad y conexión humana. En ese momento, comprendió que no había fin para el legado de Clara, porque cada uno de nosotros es un eslabón en esa cadena de bondad infinita. Un mundo transformado. Con el paso de los siglos, la historia de Clara siguió viva, no solo en los libros o en las historias contadas alrededor de las fogatas, sino en la forma en que las personas vivían sus vidas. Las generaciones que siguieron entendieron que el verdadero cambio no venía de grandes acciones grandiosas, sino de pequeñas decisiones diarias, un gesto de amabilidad hacia un desconocido, un acto de generosidad hacia alguien que no puede devolverlo, un abrazo en tiempos de tristeza. El mundo se convirtió en un lugar más luminoso, donde las diferencias se superaban no con luchas, sino con empatía. Los países, los pueblos, las comunidades y las familias se unieron, no por la fuerza, sino por la comprensión mutua, el respeto y el amor compartido. Los árboles dorados del jardín de la bondad eterna siguieron creciendo, y sus frutos se recogieron y compartieron en todo el mundo. Cada fruta representaba una historia de cambio, de vidas transformadas por el poder de la bondad, y la red que Clara había sembrado continuó expandiéndose, creando un ciclo interminable de esperanza. La moraleja final. La bondad nunca muere. Cada acto de amor, no importa cuán pequeño, es una semilla que crece y da frutos. Y así como los árboles del jardín de la bondad eterna continúan floreciendo y expandiéndose, también lo hace el impacto de nuestros actos desinteresados, de nuestras palabras amables, de nuestras acciones compasivas.
El viaje de Clara es un recordatorio de que todos tenemos el poder de transformar el mundo, no con gestos grandiosos, sino con un corazón dispuesto a dar, a amar y a servir. Y en cada acto de bondad que realizamos, estamos contribuyendo a una red que jamás se romperá, porque la bondad es eterna. Y así, el legado de Clara sigue vivo, en todos nosotros, y en cada rincón del mundo donde se siembre una semilla de esperanza. Moraleja final: la bondad no tiene fin. Cada pequeño gesto de amor tiene el poder de transformar el mundo. La magia de la vida reside en la generosidad desinteresada y en el poder de conectar corazones. Cuando vivimos con bondad, dejamos un legado que trasciende generaciones, un legado que siempre florece y nunca se apaga. El renacer de la esperanza. Los siglos pasaron, y aunque el mundo continuó cambiando, la esencia de la bondad nunca desapareció. Los principios de Clara seguían vivos en la memoria colectiva de la humanidad, y el jardín de la bondad eterna continuaba floreciendo, expandiendo sus raíces por todo el planeta. Las generaciones venideras continuaron el trabajo de los guardianes de la bondad, enseñando a los jóvenes a vivir con generosidad y compasión, y cada uno de esos jóvenes sembraba nuevas semillas de esperanza. Un nuevo camino, la conexión global. Con el paso del tiempo, las comunicaciones entre los pueblos y culturas se volvieron más cercanas. La tecnología permitió que las ideas y los mensajes de Clara se difundieran más rápido que nunca. La historia de su vida se convirtió en una historia compartida por miles de millones de personas alrededor del mundo, y sus enseñanzas se incorporaron en la educación, las políticas públicas, e incluso en las prácticas empresariales. Empresas y organizaciones sociales comenzaron a adoptar el modelo de Clara, generosidad primero. A medida que la humanidad se conectaba más que nunca, los problemas del mundo, la pobreza, la violencia, el cambio climático, se volvieron más evidentes, pero también lo hicieron las soluciones. La clave para un futuro mejor estaba en la colaboración y la empatía. Así, los frutos del jardín de la bondad eterna, aunque simbólicos, fueron tomados como un recordatorio de que la verdadera fuerza de la humanidad reside en la unidad, el respeto y el amor compartido. En cada ciudad, en cada comunidad, las personas seguían plantando semillas, y no solo en jardines. Sembraban bondad en sus hogares, en sus trabajos, en sus comunidades. Actos simples como ofrecer un abrazo a alguien que lo necesitaba, ayudar a un vecino sin esperar nada a cambio, o simplemente ser amable con un desconocido, se convirtieron en los pilares de una nueva sociedad, más humana y más unida. La reaparición de Clara. Un día, en un rincón apartado del mundo, un joven llamado Lien, quien había sido educado en los valores del jardín de la bondad, tuvo una experiencia única. Lien, mientras paseaba por un campo de flores, encontró una vieja y desgastada caja de madera, enterrada entre las raíces de un árbol. Dentro de la caja había un diario antiguo, cubierto de polvo, pero con páginas aún legibles. Al abrirlo, Lien encontró una carta escrita por Clara. Querido futuro portador de la luz. Si has encontrado este diario, es porque has llegado al lugar donde las semillas de la bondad han echado raíces profundas. A ti, te dejo mi legado. La verdadera magia no reside solo en lo que se ha hecho, sino en lo que aún queda por hacer. Siempre habrá nuevos desafíos y nuevas generaciones que necesitarán ser inspiradas, pero recuerda esto, la bondad nunca termina. Siempre que un corazón esté dispuesto a dar, la cadena de luz continuará. No es solo una responsabilidad, sino una bendición. Lien, emocionado, comprendió lo que Clara quería transmitir. Aunque la humanidad había avanzado, aún había mucho por hacer. Las semillas de esperanza seguían necesitándose en un mundo que, aunque mejor, no estaba exento de dificultades. Las enseñanzas de Clara seguían siendo relevantes, porque la bondad no es un destino, sino un viaje constante,
que se transmite de persona en persona. La última misión, la red de luz. Al leer esas palabras, Lien decidió tomar una decisión que cambiaría su vida y la de miles de personas. Inspirado por la carta de Clara, comenzó a organizar lo que él llamó la Red de Luz, una iniciativa global que conectaría a personas de diferentes partes del mundo con un solo propósito: compartir actos de bondad y solidaridad para resolver problemas globales, desde el hambre hasta la justicia social. Lien utilizó la tecnología para conectar a personas de todos los rincones del planeta. Creó una plataforma en línea donde la gente podía compartir historias de bondad y generar proyectos colaborativos. En este espacio, la gente de diferentes culturas y países se unió para trabajar en soluciones reales, apoyándose mutuamente a través de sus talentos y recursos. La Red de Luz fue un éxito rotundo, creando comunidades de apoyo que no solo ayudaron a quienes más lo necesitaban, sino que también promovieron un cambio profundo en la mentalidad colectiva. La iniciativa de Lien pronto se extendió más allá de la red en línea. Las personas comenzaron a organizar encuentros presenciales en sus ciudades, donde compartían conocimientos, habilidades y recursos. Los proyectos locales de cambio social florecieron, todos basados en los principios fundamentales de Clara: la bondad transforma, la solidaridad construye, y la esperanza no tiene límites. El árbol de los sueños y la promesa eterna. En el jardín secreto, donde la leyenda de Clara había comenzado, las semillas de esperanza continuaron creciendo. Con cada nuevo acto de bondad, el jardín de la bondad eterna seguía expandiéndose, y los árboles, ahora más grandes que nunca, brillaban con la luz de todas las vidas que habían tocado. El árbol de los sueños, en su último susurro, habló a Lien, quien se encontraba allí, meditando sobre el futuro. Has cumplido tu parte, joven portador de la luz. La semilla que Clara plantó ha crecido más allá de sus sueños, y ahora depende de todos mantenerla viva. El verdadero poder está en cada uno de ustedes, en la decisión diaria de vivir con generosidad y amor. No importa cuán grande sea el desafío, siempre hay esperanza cuando las personas se unen para un bien común. Lien, lleno de gratitud, entendió que su misión no era solo llevar el mensaje de Clara, sino asegurarse de que cada generación supiera que la bondad es la fuerza que realmente mueve al mundo. Como el ciclo de los árboles, cada acto de amor genera más amor, y en ese flujo interminable de compasión, el mundo sigue girando hacia un futuro más brillante. La última enseñanza de Clara: el viaje continúa. La historia de Clara nunca terminaba, porque cada persona que la escuchaba, cada niño que sembraba una semilla de bondad, la continuaba. La bondad es el viaje infinito de la humanidad, una constante renovación de esperanza y luz. Al igual que los árboles dorados que seguían floreciendo en el jardín de la bondad eterna, el legado de Clara perduró en cada rincón del mundo. Los frutos de esa bondad nunca se agotaban, y el futuro estaba lleno de nuevas posibilidades, solo esperando ser sembradas por aquellos dispuestos a dar. Moraleja final: la bondad no solo es una acción, sino un viaje interminable que todos podemos recorrer. No importa lo que el futuro depare, siempre habrá una oportunidad para sembrar una semilla de esperanza, y en cada uno de esos actos se renovará el mundo. La magia más poderosa es la que compartimos a través de nuestra humanidad, la que conectamos a través de nuestras acciones diarias, haciendo de este mundo un lugar mejor para todos. La última luz, un legado que trasciende. A medida que la red de luz continuaba expandiéndose, el mundo parecía estar en un punto de inflexión. La humanidad, consciente de la interconexión entre todos los seres vivos y del poder transformador de los actos de bondad, comenzó a enfocarse en la creación de una nueva era, una era donde el amor, la compasión y la generosidad serían los pilares sobre los que se construiría el futuro. El nuevo amanecer. En una pequeña aldea costera, donde el océano besa suavemente la tierra,
un grupo de jóvenes activistas se reunió para discutir un proyecto global inspirado en el legado de Clara. Aunque los avances tecnológicos, el progreso económico y la conectividad global habían avanzado a pasos agigantados, el corazón del proyecto no estaba en la innovación tecnológica, sino en algo mucho más antiguo y fundamental, la conexión humana. Su misión era simple, pero profunda: restaurar el tejido social, volver a poner al ser humano en el centro de todo. Estos jóvenes, provenientes de diferentes países, culturas y tradiciones, compartían un mismo sueño: que el mundo no solo creciera en conocimiento, sino también en humanidad. Habían viajado por diversos países, aprendido de las tradiciones ancestrales y visitado las zonas más afectadas por las crisis, siempre con un objetivo claro: recordar que la verdadera riqueza radica en la generosidad, en la capacidad de los seres humanos de unirse en momentos de dificultad. Un día, al llegar a un pueblo que había sido devastado por un desastre natural, uno de los jóvenes activistas, Maya, tuvo una epifanía mientras caminaba entre las ruinas. En una de las esquinas del pueblo, encontró un árbol solitario que aún permanecía erguido a pesar de la tormenta. Este árbol, que parecía casi un símbolo de resistencia, tenía un tronco cubierto de inscripciones que hablaban de amor, esperanza y lucha. Maya se acercó y tocó su corteza. Al hacerlo, una visión de Clara apareció en su mente, como un destello brillante, como si la misma esencia de la bondad universal se hubiera hecho presente. Nunca olvides, le susurró Clara a través del viento, la verdadera fuerza no está en lo que tenemos, sino en lo que somos capaces de dar. La siembra del futuro. Inspirada por la visión, Maya decidió que su misión sería más grande de lo que había imaginado. No solo se trataría de ayudar a reconstruir lo que había sido destruido, sino de plantar un árbol de esperanza en cada comunidad que ayudaran, un símbolo tangible del futuro que deseaban construir. Cada árbol sería un recordatorio de que las personas, unidas por la bondad, son capaces de superar cualquier adversidad. Lien, el joven que había dado inicio a la red de luz, recibió noticias del proyecto de Maya y se unió a ella. Pronto, miles de jóvenes de diferentes países se comprometieron a sembrar estos árboles de esperanza, creando una red de vida en todo el planeta. Cada árbol que se plantaba no solo representaba la conexión de los pueblos, sino que, a través de sus raíces, simbolizaba la conexión de todos los seres humanos. Además, estos árboles serían el hogar de nuevas comunidades, donde las personas aprenderían a vivir con menos, pero a dar más. Se organizaron huertos comunitarios, se compartieron saberes sobre la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, y las tradiciones locales fueron respetadas y preservadas, pero adaptadas a un futuro más inclusivo y respetuoso con la naturaleza. La educación de la generosidad. Mientras los árboles de esperanza florecían, se fundaron nuevas escuelas dedicadas exclusivamente a enseñar los valores que Clara había promovido: generosidad, compasión y empatía. Estas escuelas, conocidas como Escuelas de la Luz, estaban ubicadas en todos los rincones del mundo. Los niños que asistían a estas escuelas aprendían desde pequeños que el mayor acto de sabiduría era entender y atender las necesidades de los demás. A través de un modelo educativo participativo y global, los niños y adolescentes no solo aprendían ciencias, matemáticas o historia, sino también habilidades emocionales y sociales, cómo resolver conflictos pacíficamente, cómo ser escuchados y cómo escuchar, cómo crear proyectos colaborativos y cómo cultivar la esperanza incluso en tiempos difíciles. Este nuevo modelo de educación transformaba la forma en que las futuras generaciones pensaban sobre el mundo. El gran encuentro global, la celebración de la bondad. Una vez cada 5 años, las personas de todos los rincones del mundo se reunían para lo que se conoció como el Gran Encuentro Global, un evento que celebraba la bondad universal. Este encuentro no solo se basaba en discursos y conferencias,
sino que era un espacio donde las personas se reunían para compartir experiencias de transformación, intercambiar conocimientos sobre proyectos comunitarios y, sobre todo, celebrar los logros de la humanidad en su camino hacia la paz y la unidad. En el primer gran encuentro global, más de 10 millones de personas se reunieron simultáneamente en diferentes puntos del planeta, desde las ciudades más grandes hasta las aldeas más remotas. Fue un evento de danza, música, risas y, sobre todo, conexión humana. En cada uno de esos encuentros, se plantaba un árbol en honor a Clara y a todos aquellos que habían dedicado su vida a hacer del mundo un lugar mejor. El último árbol, el árbol del amor infinito. Décadas después, una nueva generación de jóvenes se preparaba para enfrentar los desafíos de un mundo que aún enfrentaba muchos problemas, pero que ya había aprendido a abordarlos con un corazón lleno de esperanza. Esta generación sabía que el viaje de la humanidad nunca terminaría, pero también entendía que, mientras hubiese luz en el corazón de las personas, siempre habría esperanza. En el último gran encuentro global, se plantó el árbol del amor infinito, un árbol que, según las leyendas, tendría el poder de unir a todas las personas del planeta en una única red de amor y bondad. Este árbol, que se plantó en un terreno neutral y simbólicamente ubicado en el centro del mundo, representaba el sueño más grande de Clara, un mundo en el que, al final, el amor fuera la fuerza que guiara todas las decisiones. El árbol del amor infinito no solo era un símbolo, sino un reflejo de la promesa eterna de que la humanidad seguiría creciendo y evolucionando, no solo en conocimiento o poder, sino en bondad. Cada hoja de este árbol representaba un acto de amor, y cada fruta que nacía de él era una historia de cambio, de vidas transformadas por el poder de la generosidad y la compasión. El viaje eterno de la luz. El legado de Clara nunca dejó de crecer. Aunque la historia de su vida parecía haber llegado a su fin, en realidad, estaba más viva que nunca. La magia de la bondad, de la luz que ella había sembrado, continuaba viajando por el mundo, de corazón a corazón, de generación en generación. La bondad nunca se agota. La historia de Clara, su vida llena de actos sencillos pero profundos de generosidad, siguió siendo el motor de un movimiento global que cambió la historia de la humanidad. Los árboles de esperanza siguieron creciendo, y la red de luz nunca dejó de expandirse. En cada rincón del mundo, la promesa de Clara, de un mundo unido por el amor, se seguía cumpliendo. Moraleja final, la bondad es una energía infinita, una luz que nunca se apaga, un río que nunca deja de fluir. Y cuando cada ser humano decide ser una chispa en ese fuego de esperanza, el mundo entero se ilumina. El viaje de la bondad es eterno, y cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser la próxima semilla que, al crecer, cambiará el mundo.